buenos días, les saluda Rodrigo Menéndez y me acompaña como cada semana Bernardo Laris. Bernardo, bienvenido. Rodrigo, muy bueno. Y hoy tenemos el privilegio de tener al padre Jorge Carlos Menéndez Moguel en vivo y a todo color, el padre Manito. Bueno, Gracias por padre, invitar, Rodrigo. qué gusto. Siempre es por teléfono, por todos tus múltiples compromisos. Sí. Pero bueno, hoy es un gusto tenerte previo a la Semana Santa. Yo recuerdo en algunos años anteriores también he tenido la fortuna de ser invitado a este mismo estudio. Pero sí, ahora las cosas complejas de las parroquias, de las actividades, nos hace más difícil poder salir, pero se pudo acomodar. Padre, bueno, empieza la Semana Santa. ¿Cómo ves este año, esta Semana Santa? ¿Cómo la sientes? Los sacerdotes que nos reunimos con mucha frecuencia por áreas y lugares de la diócesis, hemos platicado exactamente tu pregunta. Eh, a pesar de que sentimos, sobre todo después de la pandemia, pero todavía un poco antes de la pandemia, cierto enfriamiento de la fe, cierto declive de la práctica habitual religiosa, nos sorprendemos que en algunos momentos del año, particularmente en Semana Santa, la afluencia no solamente se mantiene, sino en algunos casos mejora, se supera. Yo creo que al final en el alma humana, el corazón humano siente que no puede privarse de Dios, que necesita a Dios en su vida. Y aunque durante el año sea floja en algunas prácticas o no sea tan constante en el ejercicio de la práctica religiosa, de la fe, de los sacramentos, hay algunos momentos que son como que muy importantes. Aún las personas más alejadas, más frías, menos practicantes, durante estos días de la Semana Santa hay una mayor asistencia. Lo vimos ahora, la semana pasada le tocó a las parroquias de nuestra área donde estoy en Concal, pero muchas parroquias lo hicieron también la semana pasada, invitar a los fieles a confesarse, porque durante los días de la Semana Santa es un poco difícil encontrar un tiempo adecuado. La cantidad de horas que hemos estado todos los sacerdotes confesando, y gente que no se confesaba hace 15, hace 20, hace 30 años, ¿verdad? Algunos tiburones allá que estaban medio perdidos, pero que finalmente han regresado, ¿no? Y gente que también habitualmente se confiesa. Como a pesar de cierta frialdad en algunas épocas del año, para estos días de la Semana Santa, la participación es, gracias a Dios, es todavía muy generosa. Que antes de seguir, de continuar con este tema, dijiste algo que me llama la atención. Dijiste que durante la pandemia o la pandemia hizo que bajara la fe de alguna manera. Cuando la gente de alguna manera estaba teniendo problemas de salud y todo, normalmente se deben acercar más. Se me hace un poco raro, ¿no? ¿Qué pasó en la pandemia? En el 2020, cuando en marzo se nos hizo así el blackout, el encierre, cerramos las iglesias, cerramos los templos, se acabaron los grupos apostólicos, se acabaron las reuniones. Y esto pues tardó meses, ¿no? Y a pesar de que la apertura, ¿no?, a partir del mes de septiembre del 2020 fue paulatina, solamente podían participar un 30% de la capacidad de las parroquias, luego un 60, 90, 100. Los grupos, la reactivación de los apostolados, de la misma práctica religiosa, o al menos de la asistencia a los templos, fue muy lenta, fue muy lenta. Ayudó, ciertamente, y descubrimos algo que ya teníamos enfrente a nosotros, pero no lo habíamos usado, las redes sociales. Muchísimas parroquias empezaron a proyectar sus celebraciones. Que fue tu caso, de hecho. Sí, sí, en las distintas parroquias y en los distintos lugares, a transmitir nuestras misas por las redes sociales. Eso ayudó mucho. Pero luego cuando se fue abriendo más la participación, se fue invitando a la gente a regresar.
Mucha gente prefería estar sentado en su sofá, La comodidad. en la comodidad de su hogar, en su hamaca. Pero probablemente era porque también había un miedo a contagiarse. Sí, estoy seguro Mucha que gente no se quiso vacunar, no confiaba en las vacunas, le tenía miedo a las vacunas y entonces decidía como que mantener el aislamiento. Y a final de Te voy a cuentas, comprar un poquito nada más la cosa, pero yo creo que era más por flojera y todo, como bien dijo el padre Manito, yo creo que era más ese había que vestirse adecuadamente, agarrar el vehículo o agarrar el camión, lo que sea, ir a la parroquia y ver al padre cuánto tiempo iba a tardar. En cambio, en la comodidad del hogar, pues, de pronto era más cómodo. sí. Finalmente, la misma arquidiócesis aquí en Yucatán, el arzobispo nos instruyó a que fuéramos disminuyendo las transmisiones de las misas y se quedó, como hasta el día de hoy, una sola misa oficial en la arquidiócesis que se transmite todos los días en la página oficial de la arquidiócesis. Pero sí, lo que hice, Bernardo, De tanto éxito como tenían todos ustedes que tienen su rating. bueno, esa es otra cosa, ¿no? Pero el regreso de la pandemia fue complejo. Hay grupos apostólicos, bueno, los niños del catecismo. Yo recuerdo cuando yo llego a la parroquia de Concal, que es lo que te puedo decir ahora, había, digamos, en la lista de los niños del catecismo, 600 niños. Una barbaridad. Cuando retomamos poco a poco el tema de la participación de los niños en la Que parroquia, habrá y sido todo, 2 años, ¿no? Bueno, año y medio. un año, año y medio, poco a poco, no regresaron todos. Y no es que hubiera miedo al contagio, ¿no? La mamá, el papá, qué flojera llevarte otra vez o vestirte, lo que sea. Y no hemos alcanzado ese número. Ya llegamos a 500, pero no hemos alcanzado el número de 600. ¿A cuántos años de distancia? Ya son 5 años. 5 años, Ya claro. son 5 años. Entonces, Luego lo que piensa mal y acertarás, en más la flojera y más todo eso que era así de todo, el miedo a yo creo que no hay un absoluto, todo así o todo asado, ¿no? las circunstancias también. Las circunstancias. Pero decíamos, regresando a la Semana Santa, yo sí creo que, sobre todo además la experiencia de la buena organización en las parroquias de la Semana Mayor, un mejor sonido, un mejor espacio de participación, cuidar los aspectos de la belleza litúrgica, que es muy bella la liturgia de en estos días, muy rica, un poco, obviamente un poco más larga, ¿no? Pero cuando uno la comprende mejor, la vive más plenamente. Yo te voy a comentar algo que de niño aprendí de mi abuela, mi chichi. Mi abuela, doña Lina, exactamente, doña Lina Torre, muchas veces en Semana Santa me pedía que la acompañara al asilo Celarain a los oficios de la Semana Mayor. Y caminando, íbamos caminando porque vivíamos muy cerquita. Y en el camino, siempre, cada año, me iba diciendo qué es lo que íbamos a vivir el Jueves Santo, el Viernes Santo y la Vigilia Pascual, el Sábado Santo en la noche, que es esplendorosa, espectacular la celebración. Y cuando empezaba la celebración y el padre Heredia, que en paz descanse, Carlos Heredia, que era el capellán del asilo, celebraba todo eso, decía, oye, mi abuela es una bruja. Mi abuela ya sabía todo, ¿no? Pues claro, conocía bien la liturgia, ¿no? Cuando uno conoce mejor lo que va a vivir, cuando uno comprende el sentido de los distintos pasos litúrgicos, momentos litúrgicos, los vibra más. te recuerdo, ahora que me quedé pensando en esto de los 600 niños que ahorita ya van en 500, pero no sé a cuánto habrá llegado. ¿Qué hay que hacer para que estos niños estimulen a sus papás para ir? Y es cuando yo veo que mis compañeritos, o mis amigos, me imagino yo, o me recuerdo de niño, van contentos a la iglesia, al catecismo, a las actividades, también se me antoja ir. Y me hace recordar las épocas en las que allá en Michoacán, pues pasaba temporadas y varias de estas fiestas, o en Morelia o en Zamora. Y la religiosidad era diferente, como que la religiosidad en Morelia es: hay que ir porque si no es pecado. Y en la de Zamora era Algarabía. sí, exacto.
Sí, hay que ir a acompañar a nuestro Señor en estos días. Hay que esperar su resurrección. Entonces se volvía una parte alegre de la vida, mientras en la otra vivías asustado. Oye, eso, ¿verdad? Eso pasa en Yucatán y me refiero, Mérida sería, que la capital vive muy diferente esta Semana Santa al resto del estado, al interior del estado. Fíjate que desde que tuviste la gentileza de invitarme a este espacio, precisamente quería platicarte de eso que me estás comentando. Eh, Independientemente de la ciudad o del interior del estado, eh, yo creo que la gente fuimos maleducados, por decirlo de una manera, en nuestro catecismo infantil o en nuestra educación religiosa, nuestra primera educación religiosa, en el sentido de que nos educaron religiosamente por obligación. O sea, tienes que ir, lo que decía Bernardo, Porque es lo que es. porque si no vas es pecado. Claro. Porque no quieres molestar a Dios, anda, ¿no? Y sí, cuando nos obligaban a ir a misa, al catecismo, a las actividades, y sí, pues íbamos porque no nos quedaba de otra, ¿no? Pero no nos educaron en la convicción, que es muy distinto, ¿no? Cuando uno se le educa convencido, es conveniente que vayas, es bueno que vayas, es para ti necesario que vayas. Tú eres padre de familia, ustedes son padres de familia y han educado a sus hijos desde pequeños. A un primer momento era obligación tomar la sopa o las frutas o las verduras o la medicina o lo que sea, era obligación y el chiquito no le quedaba aunque no le gustara, aunque hiciera muecas, aunque dijera un par de cosas, tenía que tomar aquello, ¿no? Cuando uno va creciendo, se va convenciendo de la bondad de esos alimentos. Y ya los como, los tomo, no porque me obligan, sino porque estoy convencido de que es conveniente, que es mejor, que es bueno para mí. Yo creo que ese brinco nos ha faltado en la educación religiosa en general. A lo mejor más en la ciudad, ¿no? En los pueblos la gente es más sensible, tal vez, Pero al... se algarabía también en el interior, en el pueblo, en Tizimín, no sé, en Valladolid, hasta el propio Concal, que es ya conurbado, pero hay como se siente más algarabía, siente más, a lo mejor porque no hay otra cosa que hacer también, o sea, y te lo digo de verdad, no, o sea, es aparte de eso, ¿no? Y entonces es el evento más importante que hay en el año, de hecho. Sí, Mucho supershow. claro, también es cierto que, por ejemplo, hay otros eventos, que no solamente Semana Santa, las fiestas patronales. Ahorita que comentaste Tizimín, en Tizimín, la fiesta de los Reyes en enero, desbordante. En Valladolid, en la fiesta de la Candelaria, el 2 de febrero, ¿no? Y en otros lugares, casi en todas las parroquias del interior, la fiesta patronal captura al pueblo, captura a la gente. Saben que tienen que ir porque es su patrono, o es su patrona, o es... La piedad a la Virgen María en Yucatán es muy extendida. Eso creo que se vería en todo el estado. Sí, No más, sí, más, sí. no me iría yo por los Claro. pueblos ni por... Sí, la piedad, el amor a María Santísima en sus distintas advocaciones de Guadalupe, de la Inmaculada, de la Nuestra Señora del Carmen, del Perpetuo Socorro, de tantas advocaciones de la Virgen, esa piedad mariana salva muchas cosas. Pero es cierto que en la Semana Santa, según también sea el lugar o la parroquia, o la colonia, por ejemplo, o las colonias aquí en Mérida, tienen muchas actividades a la que se les puede llamar la religiosidad popular. Hoy, antes de eso, nada más, si me permites ir a un corte comercial, regresamos aquí desde Mérida.